Día Mundial del Alzheimer entre el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia en colaboración y apoyo de nuestra institución Solaz Bienestar para el Adulto. Dadas las condiciones, este año no logramos encontrarnos presencialmente, sin embargo, nos transformamos para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. El Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y Solaz Bienestar para el Adulto hemos pensado, planeado y organizado este evento con mucho entusiasmo para ustedes. Durante todo el mes de septiembre y cada una de sus semanas, los invitamos a ponerse en los zapatos de los actores fundamentales en este proceso de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahora, sin más preámbulos, damos paso a nuestro invitado. Ella es la doctora Claudia Liliana. Ella hace parte del equipo de Solaz Bienestar para el Adulto. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Católica de Manizales, con entrenamiento en terapia miofuncional orofacial de la Universidad CES. Cursó con la Universidad del Valle el entrenamiento en videofluoroscopia de la deglución, diplomada en intervención de pacientes con disfagia y actualmente asesora clínica de la investigación desarrollo de un sistema asistido en disfagia en pacientes con desorden neuromotor basado en procesamiento de señales no invasivas, con la Universidad Pontificia Bolivariana y el ITN. Fonoaudióloga de la Clínica Las Vegas y parte del equipo interdisciplinario de Solaz IPS. Doctora Claudia Bedoya, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Laura. Bueno, un saludo también a las personas que se están conectando y muy complacida por estar esta tarde con ustedes en este evento liderado por Neurociencias y Solaz. Esperemos a ver que se sigan conectando para poder iniciar nuestra presentación. Vamos dando tiempo a que vayan llegando a la sala porque realmente no quiero iniciar un tema que me apasiona, como es todos los procesos de alimentación y los procesos que tienen que ver con el disfrutar de la comida sin ahogarse, ¿sí? Y realmente para iniciar con nuestro tema, pues debemos resolver primero 3 preguntas importantes. ¿Por qué el fonoaudiólogo hablando de este tipo de temas? ¿Y a qué se refieren esos términos de deglución y de disfagia? Y en ese momento, pues ya podremos iniciar todo lo que tiene que ver con el disfrute de la comida sin ahogarnos cuando estamos en presencia de alguna entidad neurológica o oncológica. Les comparto esta imagen porque quiero recordar que los procesos motores básicos del habla, como la respiración, la fonación y la deglución, pues son actividades que se realizan con las mismas estructuras orofaciales. Cuando digo orofaciales me refiero a las estructuras que se componen a nivel de la boca, a nivel de la cara, y con las mismas estructuras orofaringeas y laringeas. Simplemente es que ellas se ordenan o se organizan de una manera diferente para cada uno de los procesos. Por ello, entonces, funcionan de forma diferente cada vez que vamos a hablar, que vamos a tragar o que vamos a cantar. Incluso para la voz cantada y hablada, también estas estructuras funcionan muy distintamente. Y somos los fonoaudiólogos, los profesionales que estamos capacitados por nuestro pregrado para hacer no solo el diagnóstico, sino también la rehabilitación de cada uno de estos procesos. Por esa razón, en la década de los 70, pues gracias a la doctora Jerry Logeman, incursionamos también en el área de la deglución, entendiendo por deglución el acto de tragar. Se escucha muy sencillo, si todos los días lo hacemos, todos los días habitualmente de forma refleja, obviamente, estamos manejando nuestra saliva y todos los días nos alimentamos, pero realmente
Vamos a pedirles un poquito de paciencia. Parece que la doctora Claudia tiene dificultades con su conexión. Vamos a esperar un minuto para ver si logra volver a la reunión y continuar con esta importante charla. Agradecemos a todos su paciencia. Mientras regresa la doctora Claudia y continuamos con esta charla, quisiera invitarlos a que visiten la página web del evento www.cuidarmecuidarte.org y vayan al botón de actividades interactivas. Voy a mostrarles cómo pueden acceder. Aquí está. Recuerden que todas nuestras charlas quedan en este botón en vivo y grabaciones. Si no logran verlas desde el principio, si no pueden verlas el día que están programadas, si desean compartirlas con otras personas, aquí pueden encontrarlas. Aquí en esta parte tenemos las actividades interactivas. En los zapatos del enfermo, les recuerdo que es la semana que estamos terminando hoy con esta charla con la doctora Claudia. Pueden visitar mi más preciado recuerdo y dejar allí registrado a través de sus Facebook el recuerdo del que nunca quisieran olvidarse, memoria de la vida cotidiana, sin sentido, con sentido y más allá de las palabras. Les voy a invitar a visitar sin sentido, con sentido, mientras le damos otra esperita a la doctora Claudia, que logre restablecer su conexión. Verán, ahí aparecen las imágenes para que puedan ponerse en los zapatos del enfermo y ver cómo va evolucionando los puntos de vista en ellos según la etapa de la enfermedad. Aquí se trata de que procuren encontrar el orden de este texto y nos compartan por aquí cómo les fue intentándolo. Voy a dejar de compartir mi pantalla e intentar ver si la doctora Claudia ya está de vuelta. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por tener muchísima paciencia. Suele suceder. No hay problema, doctora. Estamos allí, entonces, bueno. Les decía entonces, para continuar entonces con mi intervención, disculpen, vamos a compartir un poco la pantalla mejor. Estaba en ese momento hablándoles entonces de qué significa el acto de deglutir. Sencillamente es tragar, entonces pasar de la boca, tanto saliva como alimentos, hasta el estómago, ¿sí? Pero para eso se requiere no solamente de unas estructuras oromusculares en buenas condiciones, que permita ese transporte de líquidos y de alimentos que ya han tenido un proceso de masticación en la boca. No, también necesitamos de unas estructuras neurológicas normales y esto está ya soportado con los últimos estudios de que existe una red cortical de la deglución. O sea, anteriormente se creía que la activación solo era a nivel neurológico de la parte subcortical. Ahora cada vez se está investigando más y por eso, por ejemplo, existen diferentes estudios que
pues que van avalando todo este conocimiento. Los fonoaudiólogos estudiamos la deglución desde diferentes fases. Realmente la literatura médica maneja solo dos fases, como lo vamos a ver más adelante, la fase oral y la fase faríngea, pero los fonoaudiólogos, por decirlo así, nos hemos tomado el tiempo y entendemos, precisamente por manejar todo el tema de la comunicación humana, que desde el solo hecho de tener un estímulo gustativo, un alimento frente a nosotros, pues las estructuras orofaciales van cambiando de forma, ¿sí? A eso le llamamos la fase preoral. Cuando un utensilio de alimentación está frente a nosotros, desde la parte neurológica no reaccionamos como cuando tenemos, por ejemplo, un lápiz, ¿sí? Sino que si me ponen una cuchara, si ponemos un vaso, los labios se aducen al vaso de una forma, cuando digo aducir es, se llevan al vaso de una forma especial, así como por ejemplo esta niña, porque la deglución es un acto que está además presente desde la gestación hasta la edad adulta, ¿no? Pero en cada edad tiene cambios, sufre cambios de acuerdo, por la misma razón que nuestras estructuras cambian también con la edad. Entonces aquí vemos cómo logra lo que llamamos el selle labial, ¿sí? O cierre labial. Cuando ve la naranja produce una hipersalivación, que eso nos pasa a todos, con solo incluso escuchar que vamos a tomar un zumo de limón o algo así, hay una hipersalivación y eso es lo que llamamos fase preoral. La fase oral es el proceso que ya está dado por la masticación misma y es donde mayor activación neurológica hay, porque si realmente no llega la información desde nuestro cerebro a cada uno de estos músculos para que se coordine una activación de gusto, de salivación, de masticación, pues no vamos a lograr formar un bolo que pueda empezar su movimiento de propulsión desde la boca hacia la faringe. Estas dos primeras fases son voluntarias. O sea, yo defino qué me quiero comer y en qué momento me lo llevo a la boca. Yo también defino cuánto tiempo me quedo masticándolo, ¿sí? Pero continuamos con las siguientes fases, que son la fase faríngea y la fase esofágica, que ya son fases involuntarias y tienen un tiempo. La fase faríngea tiene una duración de 1 segundo, es una fase muy rápida, pero tiene una gran importancia en la parte clínica y es por el cierre de la vía aérea. Cuando les digo el cierre de la vía aérea significa que es en el momento donde realmente el alimento va a continuar hacia el estómago y que no se vaya a ir, como decimos los paisas, por el camino viejo, o sea, hacia la vía aérea. ¿Qué mecanismo tenemos para proteger que el alimento no se nos vaya a la vía aérea? La tos. Por eso en nuestros adultos mayores es muy importante hacer una buena evaluación de la deglución para poder valorar qué aspectos clínicos, neurológicos y desde la parte orofaríngea pues están presentes o no, que le permitan a ellos poder seguir comiendo por su boquita. La fase esofágica, como les decía, es involuntaria también, tiene una duración de 6 a 8 segundos y ya se refiere al paso del bolo alimenticio de la faringe al esófago, y aquí tiene una gran importancia la apertura del esfínter esofágico inferior. Así como en la anterior fase, la apertura del esfínter esofágico superior es muy importante porque cuando se hipertrofia, o sea, cuando se cierra, pues el paso del alimento se hace muy difícil. Aquí también es bastante importante que el esófago también permita el ingreso del alimento hacia el estómago. Y ya todo, y especialmente esta fase esofágica, ahí todo es gracias a una activación neurológica normal. Este esquema, entonces, nos precisa lo que les acabo de contar. Lo que les estoy señalando, el negrito, es el bolo alimenticio, o sea, una porción de comida. Aquí está en la fase oral porque se está masticando dentro de la boca. Aquí está en una fase orofaríngea porque está iniciando el paso de la boca
hacia la faringe. Esta es la fase faríngea propiamente dicho. Aquí tenemos una estructura que se llama la epiglotis, que debe cerrar precisamente la vía aérea. Cuando ella desciende, se cierra la vía aérea para que el bolo continúe viajando por el esófago hasta el estómago. Nos va a quedar muchísimo más claro con el video que les voy a compartir a continuación, donde la partícula amarilla que van a observar es el bolo alimenticio, o sea, lo que se ha procesado después de una buena masticación y trituración. Swallowing is a complex process involving structures of the respiratory and digestive systems. In the oral preparation stage, food or liquid is presented to the mouth, where it is ground into small pieces by the molars. The food is mixed with saliva on the tongue before swallowing. In the oral stage, the tongue squeezes the bolus back toward the pharynx. The pharyngeal stage begins when the bolus reaches the anterior fascial pillars and posterior tongue. The velum and larynx elevate, vocal folds adduct, and epiglottis inverts to cover the airway. The bolus is propelled over the back of the tongue and into the valleculi. It divides into two parts that move over the epiglottis, into the pharynx, around the larynx, and into the pyriform sinuses. Sequential contractions of the pharyngeal constrictors help to propel the bolus into the esophagus. In the esophageal stage, the bolus enters the esophagus, taking between 8 and 20 seconds to reach the stomach. Muy bien, es muy bonito, realmente a mí me encanta ese video. Hay muchos otros videos que nos ilustran muy bien una deglución normal. Y es que realmente antes de continuar con nuestra segunda pregunta, pues teníamos que conocer el proceso de la normalidad, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata la disfagia? ¿Sí? La disfagia no es un término nuevo. Ese término fue acuñado desde 1817 por James Parkinson, cuando describió precisamente la enfermedad de Parkinson, ya que este es un síntoma muy frecuente en esta entidad. Y traigo dos definiciones muy generales. Hay una literatura muy amplia en este momento alrededor de la disfagia, porque es un tema que sí se viene manejando y se viene investigando bastante sobre él, porque cada vez pues, se presenta más en nuestros adultos mayores y porque cada vez tenemos mayores secuelas de enfermedades neurológicas, en fin. Entonces, dos de las definiciones que más me gustan, la primera porque es muy sencilla, simplemente nos dice que la disfagia es cualquier alteración que se produce en la dificultad, o en cualquier alteración, perdón, o dificultad que se produce para llevar la saliva o el alimento desde la boca hasta el estómago. Y la segunda, porque ya es una definición mucho más específica al momento que vamos a hablar de disfagia de origen neurogénico. O sea, es cuando existe alteración en las estructuras neuronales que controlan durante este evento, pues nuestros pacientes son precisamente de este carácter. Entonces, revisé algunos artículos, cité dos bibliografías interesantes de la literatura que siempre manejamos los fonoaudiólogos, pero en varios artículos se describe que en la enfermedad de Parkinson a su inicio la prevalencia de la disfagia es del 70% y al final de la enfermedad la prevalencia es del 90%. Es muy alta, o sea, igual que en el Alzheimer. Pero en el Alzheimer todavía no hemos investigado mucho. En el Alzheimer simplemente se describe que hay una prevalencia del 84% en cualquier tipo de disfagia, o sea, en cualquiera de las fases, como lo vamos a ver, pero todavía no hay estudios tan precisos que nos digan a qué edad o en qué fase de la enfermedad es mucho más periódica. ¿Cuál es la causa o la etiología de la disfagia? Pues hay dos causas, puede ser de origen neurológica o no neurológica.
Lo que nos atañe hoy es la parte neurológica, entonces dentro de las causas neurológicas están los trastornos neuromusculares o los trastornos neurodegenerativos. Es que aquí quiero hacer una gran claridad. La disfagia no es una enfermedad, la disfagia es un síntoma que tiene una serie de signos y hace parte de una enfermedad. Y puede ser un trastorno neuromuscular o neurodegenerativo como el Parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, en fin, como todas estas entidades neurológicas, pero allí dentro de estas precisamente diagnósticos, pues los fonoaudiólogos clasificamos la disfagia. Como les decía al inicio, es diferente para el fonoaudiólogo que para la parte clínica. Para los clínicos simplemente hay dos clases de disfagia, perdón. Vamos a regresar. La disfagia orofaríngea y la disfagia esofágica. Tal como estudian la parte de deglución normal, así clasifican su alteración. Y nosotros los fonoaudiólogos, pues tal como estudiamos la deglución normal, clasificamos también la alteración, que es la disfagia, de acuerdo a la etapa deglutoria que se ha alterado. Entonces hablamos de disfagia preoral, de disfagia oral, disfagia orofaríngea y disfagia faríngea. También aparece la disfagia esofágica. Es muy difícil y poco frecuente, por así decirlo, encontrar una disfagia pura, especialmente en los pacientes de origen neurológico, pues cuando se habla de una disfagia neurogénica, porque casi siempre están afectadas dos etapas de la deglución o dos fases de la deglución, entonces por eso, y la más común es la fase orofaríngea. Las imágenes que utilizo durante la charla tienen autorización escrita por las familias y me ilustran mucho más fácilmente cada una de las disfagias. Esta es una disfagia preoral donde hay dificultad incluso para el control de la saliva. Observemos que hay disminución en el tono del orbicular de los labios y esto no permite que haya un buen sello labial y por esa razón hay una incapacidad entonces para recibir el alimento o el utensilio de alimentación. Ocurre lo contrario, por ejemplo, en el Parkinson. En el Parkinson puede haber no disminución, sino aumento en el tono de los labios o un temblor que les impide con frecuencia el control de el utensilio de alimentación. Por esta razón se fracturan muy fácilmente los dientes de los pacientes con Parkinson, hasta llegar, incluso encontramos algunos pacientes que hacen trismus. Trismus es un bloqueo a nivel de la articulación temporomandibular que no permite la apertura de la boca. Cuando hablamos de la disfagia oral, entonces es la fase oral la que está más alterada. Entonces hay una evidente cialorrea o babeo, hay un excesivo movimiento de la boca cuando se está masticando y es realmente el paciente que mastica y mastica pero no pasa la saliva. Es como rumiando, lo llaman otros autores, pero no está pasando la saliva en su momento ni tampoco los alimentos porque la parte sensorial está muy alterada y ese proceso de trituración y de masticación es tan prolongado y la activación después del reflejo de deglución se hace muy difícil. Recuerden que el reflejo de deglución es el movimiento de propulsión que hace la lengua para pasar el alimento desde la boca hacia la faringe. Y cuando hablamos ya de disfagia faríngea, muy común en el Alzheimer, y es muy común que sea este el momento cuando las familias consultan porque ya se hace muy evidente que los familiares están tosiendo constantemente aún en ausencia de alimento. Hay salida de alimento por la boca, a eso nos referimos, perdón, por la nariz, a eso nos referimos con el término de regurgitación nasal. Pero lo más delicado es que puede haber aspiración. La aspiración, recuerden que yo les explicaba que había un cierre en la deglución normal que permitía que el alimento continuara hacia el esófago y luego al estómago. La aspiración quiere decir que ya por la disminución en el tono muscular especialmente
a nivel de las paredes faríngeas, pues ya no se efectúa la contracción de esas paredes. ¿Y qué es lo que pasa? Que se puede ir el alimento a la vía aérea. Eso es lo que llaman a nivel clínico los neumólogos, los otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, en fin, aspiración, y puede deteriorar al paciente desde problemas respiratorios comunes hasta bronquitis y neumonías a repetición. ¿Cómo disfrutar entonces de la comida sin ahogarse aún en presencia de una disfagia? Se puede hacer. Vamos a ver cómo. Miren, estas imágenes hablan por sí solas. Este es un paciente muy querido que recibió rehabilitación durante un año aproximadamente, secuelas de Guillain-Barré. Estuvimos muy presentes en la parte de rehabilitación, fisioterapia, terapia respiratoria y fonoaudiología, y inició vía de alimentación a los 7 meses porque el paciente estuvo un poco complicado, su parte clínica, y al año, cuando me contó que ya era capaz de comer pescado, yo no lo creí. Entonces, cuando lo vi, fue de verdad muy, muy satisfactorio porque es una persona completamente funcional, y no solo en el aspecto alimenticio, sino pues en toda su vida personal y laboral. Aquí tenemos lo que estamos haciendo en este momento desde SOLAS. Esto es muy importante. Estamos acompañando desde la parte terapéutica, y también las auxiliares están asistiendo a nuestros pacientes en la alimentación, en el proceso de alimentación en casa, siguiendo las indicaciones que fonoaudiología les brinda. Entonces, esa independencia en la alimentación es supremamente importante, y para mantenerse, pues lo primero es que haya una buena evaluación de la deglución, donde se pueda seguir unos lineamientos de acuerdo a las recomendaciones del fonoaudiólogo. Lo primero que hacemos los fonoaudiólogos es analizar las características del habla del paciente. Entonces vamos a escuchar este discurso. No es fácil evaluar pacientes con Alzheimer o con otro tipo de demencias porque la recepción de órdenes pues no es estable, ¿sí? Pero precisamente si nos entrenamos podemos lograrlo. Amén. Amén. Haz así. Alfonsito. Ya. Muy bien. Y traga salivita. Traga saliva. Sí. Traga pues saliva. Duro. Traga salivita, Alfonso. Traga saliva. Dale pues, otra vez. Traga. Amén. La católica, la Comandona Santa. Vamos a cerrar la boquita y vamos a tragar. De la carne en la vida perdurable. Amén. Amén. Más nada. Bueno. Más nada. Traga pues para que sigamos comiendo. Entonces, como bien pudieron ver en este video, pues no podemos pretender que nos reciban las órdenes y que sea tan sencillo como evaluar otro tipo de paciente. Realmente tenemos que tener cierta experticia, pero en la evaluación clínica lo importante es conocer muy bien la información preliminar del paciente, o sea, la historia clínica del paciente, todas sus comorbilidades. En este momento es importante hacer también el EAT-10, que es precisamente una prueba objetiva donde es la familia o el mismo paciente el que define su proceso de disfagia, cómo lo está afectando dentro de la alimentación diaria. La evaluación clínica debe ser confiable, precisa y muy objetiva, pero la precisión la da observar el comportamiento oromotor, hacer una valoración de los procesos básicos del habla, hacer una auscultación cervical, ¿sí? Realizar pruebas de deglución con diferentes consistencias y solicitar pues al equipo interdisciplinario en algunos momentos otras evaluaciones diagnósticas
que nos aporten a diagnóstico. El gol estándar o la evaluación objetiva a nivel de la deglución para diagnosticar una disfagia se llama estudio de deglución con bario o videofluoroscopia. Esta sí se realiza bajo rayos X y bueno, hace parte de otro tema en otro momento. Cuando hacemos una valoración clínica, pues podemos definir si hay o no disfagia. Y lo importante de ello es conocer si hay una disfunción en la eficiencia que nos va a afectar la nutrición y la hidratación de nuestro cuerpo, o si hay disfunción en la seguridad de la alimentación, que como les decía, pues puede llevar al paciente a una neumonía o, pues en última instancia, hablando ya de nuestros abuelos mayores, una neumonía puede significar incluso la muerte. Cuando ya tenemos un diagnóstico preciso de disfagia y cuál de las fases está alterada, o sea, si es una disfagia pleural, si es orofaringea, si es faringea, si sospechamos de una disfagia esofágica, pues esta sí no la podemos evaluar nosotros en consultorio. Esta disfagia, la única forma de confirmarla es a través de la videofluoroscopia. Y cuando ya tenemos ese diagnóstico, lo único que podemos hacer inicialmente es cambios en las consistencias. Me interesó muchísimo hacer esta nota porque la modificación ya de la dieta en cuanto a consistencia lo hacemos los fonoaudiólogas, pero es potestad de la nutricionista y responsabilidad de ellos, ya darle todo el manejo nutricional y los requerimientos para cada uno de los pacientes. Cuando hablo de consistencias, hablo entonces de la forma en que se presentan los diferentes alimentos. Entonces pueden haber líquidos claros como es el agua, el chocolate, el vino, eso es un líquido claro que cae rápidamente. Hablo de una consistencia miel que pareciera un líquido espeso. O sea, en fonoaudiología nosotros tenemos distintas consistencias, pero los adultos mayores se mueven más o menos en este rango de consistencias, compota, flan, sólidos muy blandos, para que su alimentación sea un poco más segura. Pero no son todas las consistencias para todos, ni es una para todos, no. Eso depende de la evaluación clínica y personalizada que se le realice a cada paciente. A veces hacemos restricción en algunas consistencias, pero esto no significa que la alimentación tenga que ser aburrida, ¿sí? Sino que está precisamente en las familias que le pongan unos vasos de colores, que a las bebidas le pongamos color, temperatura, diferentes sabores, porque todo esto le va a ayudar. De todas formas, eso es de las primeras recomendaciones que hacemos ya en la parte de rehabilitación. Y algo muy importante en el adulto mayor es que le sigamos presentando los alimentos de la forma como a él le gustaba, ¿sí? Entonces no porque la sugerencia haya sido una consistencia, un líquido espeso, como les hablaba ahora, como una avena, o porque le vaya a cambiar a una cuchara más pequeña, necesariamente tenga que ir a comprar entonces el platico de plástico, las cosas, pues no podemos minimizar esa parte cognitiva en los pacientes si ellos todavía no están allí, si ellos todavía pueden ser tratados y manejados como lo que son adultos mayores. Y el hecho de cambiar las consistencias, vuelvo y les digo, no significa que pierdan, que tenga que perder ese deseo por los alimentos. Podemos hacer con consistencias muy blandas, alimentos llamativos, alimentos que sean apetitosos. Podemos en casa fabricar un helado que no sea tan clarito, sino que sea un helado mucho más cremoso. Entonces, está en la creatividad realmente de las familias, pero especialmente en las sugerencias que hace el fonoaudiólogo para que sigamos motivando a nuestro paciente y disfrutando de la alimentación cuando hablamos de la alimentación por vía oral. La nutricionista es quien ya define qué tan frecuente van a ser y en qué porciones sus comidas, ¿sí? Nosotros, vuelvo y les repito, solo trabajamos sobre los cambios de consistencia. Antes
de continuar, quiero contarles que no deben comer los adultos mayores y especialmente los adultos con deterioro cognitivo. Definitivamente ni huesos, ni espinas, ni frutos secos, alimentos tan secos como los que se ven en el asado, alimentos tostados y crocantes, alimentos pegajosos. De pronto si hay alguien en la sala que no sea de Colombia, le cuento, esto es una breva. Una breva es un fruto colombiano y tiene arequipe, pero esto se hace en una consistencia supremamente pegajosa y difícil de pasar. Y a pesar de que aquí vemos un postre muy apetitoso, pues esa es una consistencia mixta, al igual que la manzana. ¿Qué significa mixto? Que tiene dos consistencias. El postre aquí va a tener blandos y va a tener unas galletas duras. Entonces, nuestro paciente con Alzheimer, especialmente, o con otro tipo de demencia, pues va a querer simplemente comer mucho, o lo contrario, no va a tener un buen proceso de masticación y no va a depurar bien esas dos consistencias, y en algún momento una le va a quedar mal triturada y puede verse abocado a un agua. Lo mismo pasa con la manzana, con la sandía, por ejemplo, que tiene mucho líquido y mucho sólido. Entonces recuerden eso, los alimentos mixtos son de mucho cuidado para nuestros adultos mayores. Tengamos muy en cuenta en ellos los hábitos de alimentación. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace cambio de consistencia, entonces en algunas ocasiones debemos utilizar algo que se llama espesante. Y si se pasa de las horas en que se deben consumir, pues se cambia la consistencia. Y no solo es eso, sino que el sistema digestivo pues tiene precisamente una forma de metabolizar mejor cuando el sol está, que en las horas de la noche. Entonces se los digo porque me he encontrado con muchos pacientes que la familia me dice, no, es que ya su despertar es a las 2 de la tarde, entonces ahí comenzamos a comer y entonces se van comiendo como hasta las 11 o 12 de la noche. Ese metabolismo no va a ser igual, ¿sí? No se va a generar igual la vitamina D, porque entonces no vamos a tener el sol, y aparte de eso, de pronto terminamos atropellando a nuestros adultos para que coman y hacemos comidas muy frecuentes, y bueno, esa parte nutricional se va a ver muy afectada. El lugar donde va a comer nuestro adulto mayor es muy importante, porque ya no es un adulto funcional, como vemos aquí a este señor de esta imagen, que es una persona completamente normal que puede comerse un desayuno con líquidos, con sólidos, que puede estar en un lugar externo con una cantidad de distractores y lo va a hacer muy bien, porque tiene una dilución normal, ¿no? El lugar para los adultos mayores debe ser un lugar que no tenga distractores y que lo lleve precisamente a centrar esa poca o mucha atención que tenga solo en el estímulo alimenticio. Hay algo que algunos pacientes y en Colombia se utiliza, que es la siesta o el momento de descansar después de comer. Está contraindicado hacerlo muy rápidamente. Y lo que les voy a contar no está en la literatura, pero a mí me ha dado muy buenos resultados. Yo se lo sugiero a mis pacientes antes de cada comida. ¿Por qué? Porque de esa forma el estómago está vacío, entonces no va a estar expuesto a un reflujo, y además recupera un poco de energía, descansa realmente y va a tener menos fatigabilidad al momento en que se va a alimentar. La postura es supremamente interesante, tratar de mantener una postura siempre de 90 grados para que el vaciamiento esofágico sea mucho más rápido, o por lo menos normal, ¿sí? Y para evitar que pierdan interés en los alimentos que están consumiendo. Mantener, como les decía ahora, esa postura de 30 a 40 minutos después de comer. Perdón, lo que les decía ahora era que la siesta no la recomiendo, porque lo que recomiendo es esto, mantener esa postura, o sea, quedarse en el comedor, en el comedor o en el lugar donde están precisamente pues ingiriendo sus alimentos de 30 a 40 minutos. Habrán otros pacientes que requieren de 1 hora, como habrán otros que solo requieren 20 minutos,
estamos hablando de recomendaciones muy generales, pero realmente cuando ya evaluamos a cada paciente, esto se hace con mayor precisión. La rehabilitación de la disfagia, que es otro tema macro, pero que hoy no puede dejar de mencionarlo, es muy importante para poder disfrutar de lo que nos estamos comiendo sin ahogarnos, ¿sí? En este momento de pandemia, Solaz está prestando pues 2 servicios, este servicio a domicilio, con algunos pacientes y utilizando todos los elementos de bioseguridad y de protección, porque son pacientes vulnerables. Entonces no se deben, tampoco es muy sano que ingresen muchas personas pues a sus hogares. Pero sí, un paciente de rehabilitación no es, cuando inicia el proceso de rehabilitación debe ser frecuente e intensivo, pero con el tiempo y con los años esa frecuencia disminuye. Pero hay algo que debemos ser muy claro. Ante una enfermedad neurodegenerativa o una demencia, para mantener la vía oral segura, siempre vamos a necesitar estar muy de la mano de un equipo interdisciplinario que nos apoye, que nos sugiera cambios de alimentación, como lo hace la nutricionista, que nos trabaje la parte física el fisioterapeuta, que si en algún momento hay algunas alteraciones respiratorias, pues el terapeuta respiratorio nos puede apoyar, y el fonoaudiólogo tiene que estar presente constantemente, con diferente frecuencia, ¿sí? El objetivo precisamente de esta rehabilitación es, si no volver a tener una deglución normal, por lo menos, a ver, se me estaba perdiendo el cursor en esa pantalla tan blanca, por lo menos intentar diferentes formas de alimentación, ¿sí? Aquí estoy con un paciente después de una cirugía de Parkinson y quedó con un trastorno de deglución importante, entonces enseñándole una maniobra y un control postural para que la parte faríngea sea mucho más segura y podamos seguir comiendo solo una consistencia. El paciente que tenemos acá es un paciente que ya para él fue muy difícil por su rigidez, pues tener una vía oral que cubriera todos sus requerimientos nutricionales, entonces se tuvo que realizar algo que se llama la gastrostomía. La gastrostomía es una sonda que va directa al estómago, pero que le provee también de todos los nutrientes al paciente. Sin embargo, como su parte cognitiva era buena y uno de sus máximos placeres era comer, pues continuamos en una terapia donde se tenían unas dosis terapéuticas con el fin de que él disfrutara realmente los alimentos que más le apetecían. Y nuestro último paciente, pues es un paciente que después de un cuadro de neumonía muy importante, no ha regresado a la clínica afortunadamente, porque ha sido muy bien asistido por sus cuidadores y por su familia. Y es que asistir la alimentación es precisamente seguir las instrucciones sobre la forma como se debe brindar la alimentación más segura. No solo según lo hace fonoaudiología, sino también nutrición. ¿Para qué? Para mantener unos valores nutricionales y la seguridad, y muy importante, la hidratación que requiere el paciente. Eso es una asistencia de alimentación. Aquí vemos al paciente que estaba en terapia en la imagen anterior. Él inició una vía oral asistida, aquí ya es independiente para su vía oral. Aquí tenemos una paciente que goza de estar en su casa, es independiente y aún puede tener ingesta de todas las consistencias, pero está vigilada por un familiar, y siempre hay una sugerencia de a qué lado se debe hacer de acuerdo al déficit que se le ha valorado al paciente. Este es un paciente, en cambio, que solo se alimenta de una sola consistencia, pero a mí me llamó muchísimo la atención y por eso utilicé esta imagen hoy, que además de que había un trastorno, además de que ese paciente tenía un diagnóstico neurológico, estábamos en presencia de una disfagia neurogénica, pues había
un daño cervical que no le permitía tener la postura adecuada para comer. Entonces, los cuidadores le hicieron una mesa especial y eran o sea, eran demasiado creativos porque a pesar de una sola consistencia, pues colocaban diferentes colores en todos sus alimentos. Fue un paciente que se restableció muy fácilmente y se mantiene aún alimentándose de una forma independiente y segura. Esta imagen para recordar el papel de los familiares y cuidadores. No podemos dejar de compartir la mesa con ellos, pero definitivamente sí hay unas funciones importantes de parte de los cuidadores y es como son el registro y la información de cualquier signo que nos advierta que hay deterioro en la deglución. Se le debe informar a la familia y al equipo interdisciplinario, pues encabeza el fonoaudiólogo cuando estamos hablando del proceso de alimentación. Se debe respetar el nivel de fatigabilidad en el paciente, no se debe ni de apresurar demasiado, ni tampoco perdurar 1 hora o 2 horas para tener una comida, porque realmente entonces va a ser mucho el tiempo y allí no va a haber una compensación nutricional, ¿sí? Tenemos que respetar el seguimiento que hace nutrición y las recomendaciones que también ellos hacen. No podemos hacer cambio en las dietas si no están autorizados por la nutricionista. Y algo que puede sonar muy coloquial, pero es increíble. Lo he visto en consulta, que llegan con los abuelos y no, es que de un momento a otro ha dejado de masticar, ha dejado de masticar. Cuando lo voy a evaluar, pues es un paciente de dentro y lo pregunto por las prótesis y me dicen, ay, ¿cómo así? No, ¿y hace cuánto que no le ponen las prótesis a mi abuelito? ¿Y dónde estarán las prótesis? ¿Qué pasó con las prótesis? Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Lo otro es que a veces hay úlceras o aftas en la boca y no lo hemos evaluado bien. Entonces, pues ante una úlcera o ante algo que haya en cavidad oral va a ser muy difícil poder comer. Asistir a un solo paciente también es una recomendación supremamente importante, porque si pretendemos como cuidadores asistir a 5 o 10 pacientes a la vez mientras están comiendo y todos tienen disfagia, pues no vamos a tener muy buenos resultados. Verificar la consistencia y la cantidad de la alimentación, del alimento que le corresponde a nuestro paciente o familiar es muy importante. Como les decía ahora, hacemos cambios en consistencia. Aquí vemos una consistencia néctar, una consistencia tipo miel o líquido espeso y una consistencia compota. Esto se puede hacer con espesante, que es precisamente un compuesto que no cambia ni el sabor ni el olor de las comidas. O también se puede hacer de una forma un poco más natural y las nutricionistas son las encargadas de explicar esta parte entonces a las familias con la mezcla de diferentes alimentos. Para conservar la independencia en los pacientes que no requieren ser asistidos, pues vigilemos hasta donde sea necesario, porque esa parte de autonomía es bien importante. Pero si vamos a restarle seguridad a la deglución, prefiramos que ellos sean independientes en el vestirse, en peinarse, en cepillarse los dientes, en cualquier actividad que no sea la alimentación. Porque a veces me han dicho, no, pero es que se le olvida la coordinación visomotriz, va a perder fuerza en la mano. No, hay muchas otras cosas que hacer con las manos, doblar ropa, de pronto soltar la ropa de los ganchos, muchísimas cosas, ¿sí? Contar frijolitos, bueno, contar cositas, piedritas, muchas otras cosas diferentes a exponer la seguridad de la vía aérea del paciente. Si se ahoga, esta es una sugerencia para todos los pacientes de disfagia, es pedirle que tosa, pero en nuestros pacientes o en nuestros abuelos con trastornos neurológicos, pues no se va a lograr. Entonces lo ideal es hacer una tos fingida para que ellos intenten imitarla, o tendríamos que conocer maniobras de desahogo para que sea más efectivo.
Realmente para que no suceda esto y podamos disfrutar de la comida, es muy importante por ello entonces consultar con fonoaudiología y hacer un diagnóstico y unas recomendaciones precisas y si se requiere, pues iniciar una intervención terapéutica. Por eso el rol del fonoaudiólogo en la actualidad ha cambiado un poco, no solamente estamos manejando la parte del lenguaje, la parte de rehabilitación de voz, o sea, los foniatras, no solamente estamos en el campo de la audiología para la adaptación de prótesis auditivas, para la educación del sordo, no, también hacemos parte muy importante en el manejo de la disfagia, porque somos realmente calificados a nivel internacional por la ACHA y en Colombia por el Colegio de Fonoaudiología para los procesos de rehabilitación en la disfagia y en paciente crítico también. Así estamos avalados para determinar y mejorar las pautas de alimentación y las vías de alimentación que requiere un paciente en algún momento, de tal manera que se beneficie no solamente su condición clínica, sino también su entorno y su condición cognitiva. Cuando hablo de vías de alimentación, pues existen básicamente la nutrición enteral, la nutrición parenteral y la vía oral. Para quienes no conocen mucho esta terminología, les cuento, la nutrición enteral usualmente es sugerida por una sonda que se llama una sonda nasogástrica porque se pasa a través de la nariz, o una sonda orogástrica porque va a través de la boca. La sonda de gastrostomía que va directamente al estómago, ¿sí? Pero a esa instancia es a la que no queremos llegar con nuestros abuelos. Queremos es que sigan disfrutando de la vía oral. Y la vía oral es la que todos tenemos. Comer y tener el placer de comer por nuestra boca. Cuando no se hace rehabilitación en un adulto mayor que no deglute bien, o sea, en un adulto mayor que tiene disfagia, pues tenemos varios riesgos. El primero es que va a haber una evolución lenta, un estancamiento en el paciente, porque realmente va a estar con un riesgo de desnutrición importante. Esto lo puede conllevar a una depresión y lo más riesgoso realmente va a ser la parte de complicaciones pulmonares que van desde un mal manejo de las secreciones, fatiga, disminución de la oxigenación, hasta una neumonía y neumonías tan severas que pues pueden suponerle especialmente a las personas mayores de 85 o 90 años pues su vida. Este video lo comparto con ustedes para que nos motivemos y sepamos que sí se puede restablecer no solo la parte de alimentación, sino toda la parte miofuncional orofacial, ¿sí? Desafortunadamente no tengo de forma previa un video, tengo solo una foto, pero digo entre comillas desafortunadamente, porque llevo ya más de 25 años en mi profesión y los primeros años me encantaba hacerle videos a los pacientes cuando llegaban. Me parecía algo muy bonito pues para la evolución y me parece muy práctico para la parte de investigación. Pero yo pienso que hay que ser muy sutil con nuestros pacientes al momento en que llegan a su primer consulta y máxime como es este caso de una paciente que no tenía deterioro cognitivo, pero que estaba era con un diagnóstico neurológico muy importante y con una secuela supremamente importante que es una biparesia orofacial, que no es común. Biparesia orofacial significa que no movía ninguno de sus músculos de la cara, entonces hacer un video cuando su rostro iba a ser tan inexpresivo y al punto que no era capaz ni siquiera de cerrar sus ojos ni de abrirlos, o sea, era un rostro estático, pues no tenía sentido, ¿sí? Pero en este momento sí lo hice, posterior a la rehabilitación. Vas a hacer lo mismo que yo haga con la cara, ¿listo? Vaya. Juntos al otro lado, arriba. Tomamos aire, caballitos.
Bien, a este lado, a este lado. Muy bien. Ahora como si fuera a tirar un besito. Muy bien, perfecto. Inflamos una mejilla, infla la otra, infla las dos, suelta, tomas aire e infla las dos mejillas. Bien, abre la boca, ciérrala, por favor, traga saliva. Muy bien, muéstrame los dientes. Abre la boca, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Dime canasta, Canasta, pastilla, pastilla, esposo, esposo, estudio, estudio, usted, usted, hasta luego, hasta luego, pescado. pescado. Bueno, realmente fue una rehabilitación sorprendente para mí, una paciente muy especial y les quiero precisamente dejar ese mensaje, que si hacemos las cosas como se deben realizar, se tiene que notar el producto y tenemos la posibilidad de disfrutar de la comida sin ahogarnos y sin ahogarse nuestros pacientes, aún en la década de los 90 y de los 100 años, porque he tenido pacientes entre 100 y 106 años con vía oral, con dos consistencias, disfrutando las comidas y de sus placeres de la vida, como esta abuela hermosa que llegó comiendo solamente sopitas y licuaditos y lo primero que me dijo es ya no me dejan tomar el vinito en las tardes, ya no soy capaz, no, me quitaron los chocolates, en fin, me dijo, me quitaron la vida, o sea, esta gente quiere que yo me muera, esto es horrible. Y después de un tiempo de rehabilitación, de un buen tiempo de rehabilitación realmente, porque como les decía, la frecuencia, la intensidad, especialmente en los adultos mayores, pues es lo que nos da estos resultados. Logramos esto. Es un pan de chocolate que es muy difícil de masticar, es muy seco. Y bueno, en ese momento no pudimos continuar con el video porque ella quería era seguir solo con su vinito, ¿sí? Y con ese vinito los dejo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias por esa importante intervención. Darnos todas las herramientas para que nuestros adultos puedan disfrutar de la comida. Ahora doy paso a mi compañera Andrea. Ella hace parte del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, donde ella va a tomar algunas preguntas que nos han hecho durante todo el webinar para que la doctora Claudia dé paso a la respuesta. Muchas gracias. Claro que sí, Lauris. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy importante toda la información. En realidad no tenemos muchas preguntas. Agradecimientos por toda la información que usted les ha brindado a todas las personas que nos han acompañado hoy. Hay una pregunta que nos hace Miriam del Socorro que no entiendo muy bien. Dice, para que ordene el médico una ometría exofágica, ¿cómo debe hacerse? Bueno, la pH-metría es un examen complementario cuando hay disfagia, pero tiene otro fin diagnóstico muy diferente a la disfagia. La pH-metría casi siempre es sugerida cuando hay reflujo gastroesofágico, que es un diagnóstico muy común en la actualidad. Listo, doctora. Si a una persona se le dificulta tragar saliva, tiene ataxia espinocerebelosa. Hasta ahí me dejaron la pregunta. Si de pronto Adriana Moreno Martínez quiere abrir su micrófono y completárnosla. Bueno, yo estoy aquí también revisando un poco la pregunta y sí debe ser evaluada por fonoaudiología porque en la ataxia, pues esos mismos movimientos involuntarios que hay a nivel del cuerpo pueden suceder a nivel de las estructuras orofaciales y orofaringeas y podría tener un riesgo de ahogo. Lo más importante sería valorarla y sugerir qué consistencias puede continuar su vida oral de forma más segura.
¿Qué hacer con los adultos mayores que se guardan los líquidos con las pastillas y no las tragan o las escupen? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que hacer rehabilitación porque estamos en presencia de una disfagia oral, ¿sí? Seguramente ese adulto mayor también está guardando restos de comida en su boca, sino que no nos damos cuenta. Pero de una forma muy, digamos, por darle solución a esta condición, podríamos triturar la pastilla y ponerla dentro de una compotica, a ver si de esa forma es más fácil para él pasarla. Lo que pasa es que hay medicamentos que pierden su efectividad si los trituramos, hay otros que no se pueden triturar, entonces hay unos que no se pueden combinar con alimentos, sino que se deben dar solo con agua. Entonces definitivamente ante una disfagia oral como la que me estás mencionando, pues tendríamos que valorar cuál es el mecanismo más seguro para darle las pastillas a esta persona. Gracias, doctora Claudia. Hay un comentario por acá que quiero compartirle. Más que una pregunta, es un agradecimiento. Muchas gracias por la presentación, muy respetuosa e interesante para disfrutar de todo lo que implica la comida. Y le damos paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas a tener en cuenta para detectar disfagia en pacientes de Alzheimer? Bueno, de pronto llegaste un poco tardecito a la charla, pero no hay ningún problema. En Alzheimer los síntomas se pueden ver en cualquier, los signos o síntomas se pueden ver en cualquier etapa de la eglución. Puede ser que ya se muestren inapetentes, que no abran su boca, por ejemplo, cuando se les pone la cuchara, que se les ya puede estar la fase oral comprometida, entonces mastican, pero no pasan el alimento, o podemos encontrar una disfagia mucho más avanzada y es que haya mucha cialorrea o babeo porque ya no hay control de la saliva, o quizás que no logran pasar bien ni líquidos ni sólidos, entonces va a haber una tos persistente durante la comida, después o antes o incluso en ausencia de alimentación. Listo, tenemos más preguntas. Si la persona no tiene amígdalas y tiene reflujo y no sabe tragar pastillas, ¿cómo vuelve en sí después del ahogo? Bueno, estas son maniobras de reanimación, que nosotros debemos hacer un entrenamiento de reanimación cardiopulmonar, que sería muy responsable de mi parte explicarlo en este momento. Nos preguntan, de estos medicamentos, ¿cuáles pueden triturarse? Esomeprazol, levotiroxina, alpeazolam, asa, atorvastatina y carcedilol. Bueno, desafortunadamente la indicación no solo la debo dar yo, sino debo de estar, les he hablado siempre de un equipo interdisciplinario, entonces depende de las dosis que tenga, depende de la necesidad que tenga el paciente de verdad el manejo de estos medicamentos orales o si hay otra forma para podérselos brindar, entonces tenemos que asesorarnos también en el médico tratante, no es una decisión tan aleatoria. Muchas gracias, doctora, por todos sus aportes tan importantes. Estoy dando una miradita por aquí en el Facebook para ver si tenemos inquietudes. Hasta ahora no, solo agradecimientos que quiero hacerles llegar. Perdóname, yo quiero darle una, por aquí donde Eduardo Rico, quiero también agradecerle a él porque fue un paciente que tuve desde una unidad de cuidados intensivos de la ciudad y realmente es con todo el gusto, don Eduardo. Qué rico que haya estado conectado esta tarde. Doctora Claudia, muchas gracias a usted. Voy a darle paso entonces a Laura para que cerremos esta importante charla. Y recuerden que la otra semana seguimos en los zapatos del cuidador para que sigan muy atentos a toda la programación cada día. Adelante, Lauris. Gracias, André. Bueno, doctora Claudia, muchísimas gracias por ese importante aporte que nos hizo el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Realmente la sala estuvo con muy buena participación.
Los invitamos a todos a seguir atentos a la programación que tenemos cada día para que se inscriban en las charlas que sean de su interés. Recuerden que deben hacerlo mediante la página web www.cuidarmecuidarte.org. Recuerden también que también tenemos esta semana unas actividades interactivas muy chéveres para que vayan y las visiten. Síganos en nuestras redes sociales, @solas_senior y @neurouda, para que compartan el contenido, para que los veamos conectados con nosotros. Y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos. Laurita, muchas gracias. Quería preguntarte algo que también en la sala lo preguntan, y es que cómo pueden repetir la charla. No sé si de pronto puedas dar respuesta a ello. Sí, por supuesto. Las charlas todas quedan colgadas en la página web del evento, www.cuidarmecuidarte.com. Todas están, desde la primera hasta esta de hoy, y por supuesto todas las que aún faltan por proyectarse. Les dejé el enlace en el chat. Los que me han preguntado por la aplicación de preguntas y respuestas les he enviado el enlace, pero entonces queda público ahí para todos, para que vayan directamente ahí y encuentren todas las charlas, Laura. Gracias, André. Muchas gracias por ese aporte. Y también estamos proyectando en el Facebook de Solaz, Solaz Senior, y en el Facebook del Grupo de Neurociencias, NeuroUDA, están proyectando también estas presentaciones, entonces pueden ingresar y los videos quedan guardados. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias a ustedes. Feliz tarde.